Hola a todos. Vamos a hacer un video corto analizando los resultados corporativos de Ecopetrol del primer trimestre del año de una forma sencilla y de una forma clara, entendible para la mayoría de ustedes. Les recuerdo que esto no es una recomendación de inversión, esto simplemente es una forma en la que nosotros en Bolsillos con Propósito analizamos los resultados, analizamos las cifras de una forma independiente, de una forma objetiva, sin tintes políticos, sino vamos a tratar de analizar la realidad del negocio petrolero de Ecopetrol durante el primer trimestre del año. Por eso ustedes ven aquí este disclaimer, que básicamente lo que les dice es, señores, esto no es una recomendación, usted tiene que hablar con su asesor comercial o tiene que analizar la información por usted mismo para poder tomar sus decisiones de inversión. Los invito a que se suscriban al canal Bolsillos con Propósito para toda la información que les vamos a seguir trayendo de valor para su toma de decisiones, entrevistas, análisis de compañías, análisis de resultados, entre muchas otras cosas que se vienen. Empecemos entonces rápidamente. Miren, lo primero es que miremos los ingresos de la compañía, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira los ingresos de la compañía, uno los puede mirar de dos formas, ¿cierto? Hay unos ingresos que dependen, o hay una parte de los ingresos que depende de la empresa, pero hay unos factores externos que te pueden impactar tus ingresos y frente a los cuales tú no tienes nada para hacer, o Ecopetrol no tiene nada para hacer. ¿Qué puede controlar la empresa de cierta medida? La producción de petróleo. ¿Cierto? Si yo invierto más CAPEX, si yo desarrollo más campo, yo puedo producir más petróleo, entonces ese volumen es positivo. Pero el precio del barril no lo controlo. La tasa de cambio colombiana no la controlo. Entonces hay factores que la compañía no puede administrar y que le toca simplemente enfrentarse a ellos, pero hay otros que sí puede controlar. Entonces, cuando uno desglosa los ingresos de las dos formas, uno puede ver o tratar de mirar si Ecopetrol hizo un buen trabajo en la parte de ingresos durante el trimestre o no. Y la realidad es que cuando uno mira la gráfica superior derecha, miren que la producción de petróleo de Ecopetrol de 745.000 barriles por día durante el primer trimestre del año creció 2% contra el cuarto trimestre del 2024 y creció 0.6% contra el primer trimestre del 2024. Entonces, eso lo que le dice a uno es que Ecopetrol hizo la tarea en producción, lo que le correspondía a Ecopetrol hizo la tarea, hubo mayor producción y eso es positivo en el corto plazo. Hay que esperar a ver, lógicamente, que esa producción se mantenga en una senda ascendente, que es lo importante. Pero lo que no controla Ecopetrol jugó en contra. ¿Qué fue lo que jugó en contra? El precio del petróleo, la gráfica inferior derecha, miren, el precio del petróleo es esta raya gris, azul oscura, que es el precio del petróleo Brent, no WTI, sino Brent, porque el crudo de Colombia es más pesado. Miren que la tendencia es claramente bajista. El promedio del Brent en el primer trimestre fue de $74. Y ni que hablar de lo que llevamos del segundo trimestre, porque si ustedes miran abril y mayo, el precio del Brent ha estado por debajo de $70 en promedio. O sea que el impacto en el segundo trimestre en ingresos posiblemente va a ser más fuerte. Pero no por una decisión de Ecopetrol, sino porque el mercado de petróleo ha estado afectado por muchas noticias. Una de las más relevantes, lógicamente, lo que ha tenido los mercados volátiles, la guerra comercial de Estados Unidos con China y con el resto del mundo, guerra arancelaria, 10% para todo el mundo y más aranceles para ciertos países. Esta semana menos mal salió el primer acuerdo comercial con Inglaterra, eso le dio un poquitico más de tranquilidad al mercado. Pero esa guerra arancelaria tiene una expectativa de impacto inflacionario y de impacto en crecimiento económico. Entonces eso afecta de cierta forma esa expectativa de demanda del combustible o del precio del petróleo. Pero en segunda medida hay una organización supremamente importante en el mundo que se llama la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por sus siglas es OPEP. Esa organización trabaja como una agremiación y se reúnen y deciden si incrementan o disminuyen producción con un impacto directo en el precio, porque si dicen que van a incrementar producción, pues básicamente hay más oferta y eso puede tener un impacto negativo. Y cuando dicen vamos a disminuir la producción es lo contrario, porque están quitando excedentes del mercado y uno esperaría que la demanda sea más alta y que el precio de cierta forma recupere. En este caso, ¿qué fue lo que hizo la OPEP? Dijo, a partir de junio vamos a incrementar la producción en 400.000 barriles de petróleo día. Eso, en un escenario económico frágil por el tema de la guerra comercial, pues generó un impacto negativo en el precio del petróleo. Entonces,
El segundo trimestre ya vemos un precio del petróleo mucho más bajito. Y a eso sumémosle la tasa de cambio colombiana, porque lógicamente Ecopetrol vende el petróleo en dólares y lo tiene que traer a pesos con una tasa de cambio. Y si ustedes miran la grafiquita amarilla, que es la tasa de cambio promedio del trimestre, miren esta colita hacia abajo. O sea, la tasa de cambio promedio estuvo por debajo de la del último trimestre del año pasado, otra razón por los cuales los ingresos bajaron. Entonces uno podría decir, los ingresos de Ecopetrol del primer trimestre estuvieron impactados por eventos exógenos a la administración de la compañía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los ingresos bajan, uno esperaría que la administración tome decisiones en costos para, lógicamente, mantener los resultados. Y eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Digamos que los costos del trimestre se vieron impactados por dos razones. La más importante es el tema de la refinería. Recuerden que Ecopetrol tiene dos refinerías, Barranca Bermeja y Cartagena. Mientras más carga tengan las refinerías, que es esta gráfica a la derecha, ese es como el factor de utilización. Yo puedo producir 100 y lo que sucedió durante el primer trimestre de este año es que Barranca Bermeja produjo de 171 y Cartagena de 100 produjo 81, lo que hace un gap importante en ese factor de planta de utilización. Mientras más llenos van a ser mejor porque diluyen los costos fijos y se produce más producto refinado. Como las refinerías tuvieron incidentes, mantenimientos mayores o el cierre en ciertos momentos por temas operativos, pues Ecopetrol lo que tiene que hacer es volcarse al mundo e importar esos productos. Esa importación generó un incremento importante en los costos y en los gastos operacionales, razón por la cual los gastos crecen 37% en el trimestre, adicional a otro factor. Recordemos que en el primer trimestre, por todo lo ocasionado en el Catatumbo, el gobierno sacó un decreto de conmoción interior para ayudarle al Catatumbo y puso unos impuestos extraordinarios al sector de hidrocarburos, adicional como le puso un impuesto adicional de timbre, creo que fue del 1%. Entonces, todo eso que no lo controla la administración fueron factores exógenos que impactaron los costos. Sin embargo, cuando uno mira ya el panorama de la rentabilidad de Ecopetrol mejoró de cierta forma durante el primer trimestre. Si lo miramos como margen, entonces el margen de EBITDA mejoró 102 puntos básicos, perdón, mejoró 800 puntos básicos. Cerró el trimestre en 42.3%, cuando en el último trimestre del año pasado había estado por debajo del 40%. Recordemos que la guía que entregó Ecopetrol para este año es un margen de EBITDA levemente por debajo del 40%. Entonces, que tenga un margen de EBITDA del 42 es una buena noticia. Sin embargo, pues es una buena noticia desde el punto de vista de rentabilidad, pero en la medida que los ingresos bajan, pues el valor absoluto del EBITDA va a ser menor. Entonces la compañía generó de cierta forma menor caja operativa durante el trimestre. Todavía hay tela que cortar. Si ustedes observan, este 42% está muy por debajo de los años previos. O sea, la mayor cantidad de trimestres, exceptuando lógicamente momentos de pandemia, momentos de crisis, pues la rentabilidad de Ecopetrol normalmente ha estado por encima de ese 42%. Entonces, hay todavía capacidad de maniobra, de ejecución para lograr llevar a Ecopetrol a esa rentabilidad que tenía antes, lo que es supremamente importante en el corto plazo. El margen neto es afectado en 123 puntos básicos, cerró en 10%, si es un margen neto muy bajito, la verdad, para Ecopetrol. Pero ahí viene en juego una cantidad de cosas, temas inflacionarios, temas del costo de la deuda, impuestos, el incremento, como les mostré ahora, de los gastos y de los gastos específicamente por el tema de conmoción interior del Catatumbo. Entonces hay muchas cosas que influyeron para que esa utilidad neta fuera más bajita. Cuando uno lo mira entonces, para concluir, de la parte operativa, Ecopetrol tuvo un mejor trimestre desde el punto de vista de margen, 42%, lo que es bastante relevante en el margen EBITDA. Cuando uno ya lo mira desde el punto de vista en términos absolutos, miren que el EBITDA crece 11% contra el trimestre del año anterior, contra el último trimestre del año anterior, pero baja 7% contra el primer trimestre, mientras que la utilidad neta sí baja fuertemente. La utilidad neta del trimestre fue la más baja desde el primer trimestre del 2021. O sea, eso nos da muestra del impacto que tuvo la utilidad neta de Ecopetrol durante el primer trimestre del 2025.
¿Cuál es la gran diferencia? Es que en el primer trimestre del 2021 teníamos un precio del petróleo de 53 y una tasa de cambio de 3.500. O sea, estaba incluso más afectado ese escenario económico de ese momento, trayéndolo a pesos, que lo que tenemos hoy. ¿Cuál fue el problema? Que es que en el primer trimestre del 2021, como les mostré en la gráfica anterior de rentabilidades, miren que, se me fue otro, qué pena. Miren que la, miren que la rentabilidad del 2021, miren que fue mucho más alta, mucho más alta. Estas barritas, si uno compara la blanca, la azul y la verde, contra estas barritas, es mucho más alta. Entonces, claro, posiblemente tenía menor precio, tenía menor tasa de cambio, pero ganaba más plata por cada barril que vendía. Y por eso es que la utilidad neta del primer trimestre de este año es menor. Ahí hay que ponerle la lupa, porque lógicamente Ecopetrol es una compañía que muchos inversionistas buscan por el dividendo que pagan. Aunque lo pagan una cuota y eso lógicamente después de que lo paga ya se queda con dividendo cero hasta el año siguiente, pero hay muchos inversionistas que le apuestan a que lógicamente Ecopetrol le paga un dividendo muy importante al Estado para su financiamiento. En la medida que las utilidades se vean afectadas, pues esa expectativa de dividendo también va a disminuir. Entonces es importante que se mantenga en unas utilidades estables y positivas para que esa expectativa de dividendo se mantenga. Entonces, como les digo, desde la parte operativa hay una leve mejoría, desde la parte neta, Ecopetrol sí presenta un impacto. Cuando ya lo mira desde el punto de vista de estructura de capital, pues el indicador más relevante para Ecopetrol es deuda bruta sobre EBITDA, ¿cierto? Que es la que miran las calificadoras. A nosotros en Movidos con Propósito nos gusta también mirar la deuda neta, que es la deuda financiera total. Le quitamos la caja y lo comparamos contra el EBITDA, porque eso sí te da una medida de cuál es la deuda real neta que tiene la empresa en este momento. Si ustedes miran desde el primer trimestre del 2023, ambas vienen con una tendencia ascendente. O sea, Ecopetrol cada vez tiene más deuda y el EBITDA se ha venido afectando. Entonces, no solamente es que la deuda sube, sino que el EBITDA baja, lo que hace que ese múltiplo crezca. Sin embargo, todavía sigue en un estado bastante saludable. Miren que está muy por debajo de niveles de pandemia, de niveles de crisis del petróleo 2015-2016. Entonces, 2.2, aunque sigue una tendencia alta, y lo que uno debería preguntarle a la administración es, deberían tomar medidas para controlar ese incremento en el endeudamiento, o buscar, ya sea tomar menos deuda, o ya sea que la compañía sea más rentable, que ese EBITDA recupere y que haga que ese margen se diluya. Eh, Todavía es saludable, pero lógicamente esta tendencia alcista empieza a levantar un poco de alertas y de alarmas relacionadas con la estabilidad financiera de Ecopetrol de mediano plazo. Por el momento uno podría decir que no hay problemas. Cuando miramos ya los múltiplos financieros de Ecopetrol, si uno lo mira contra la historia, en todos los múltiplos está barato, contra su propia historia. Price to Earnings, o el PER, precio sobre utilidad neta por acción, está en 5.71. Pues lógicamente en pandemia no es un momento para compararlo por la caída en el precio tan absurda, pero pues si uno traza por aquí una lineecita media, está por debajo de ese promedio. Precio-valor del libro está en 0.83 veces. Esto es con corte al primer trimestre, o sea, con datos al 31 de marzo. Y Enterprise Value to EBITDA, el Enterprise Value, recuerden que es la capitalización de mercado de la empresa y se le suma la deuda neta, para mirar de una forma muy sencilla de precios de mercado cuánto podría costar la empresa. Está en 3.57, también un valor supremamente bajito. Entonces, contra su propia historia está barata. Y si la miramos contra los pares, igual. Ecopetrol está en estos momentos, esto sí es con precios de mercado, se está transando en 4.68 veces price to earnings. Miren que el promedio, quitando pues British Petroleum, que tiene otros temas, miren que la mayoría está por encima de 10. O sea, uno podría decir que Ecopetrol está en un nivel de entrada bueno. Cuando lo miramos por precio-valor en libro, es lo mismo. Está en 0.94 veces. La mayor cantidad de compañías está por encima de 1,5. Solamente Repsol está en un nivel más barato que Ecopetrol. Y si lo miramos contra el flujo de caja operativo de la compañía, está en 1,74 y el promedio está alrededor de 5.5. Entonces miren que también está por debajo de todos. Entonces uno diría, hombre, Ecopetrol desde un punto de vista de valor, desde un punto de vista de comparación contra sus pares, está en un nivel interesante, está en un nivel atractivo de entrada.
El problema es que Ecopetrol tiene unos riesgos importantes. Hay una cosa supremamente relevante que salió en la llamada de resultados y fue que el presidente dijo que con un precio del petróleo de $55, el 99% de los campos de Ecopetrol eran funcionales. Entonces todavía hay un gap entre los $62, $63 que está hoy el Brent, el precio del petróleo Brent contra esos 55 que menciona, ¿cierto? Hay un gap, hay un colchón de $7, $8 de diferencia. Pero la realidad es que ese precio ha ido disminuyendo. Y si a eso le metemos los temas políticos y económicos que han pasado en Colombia, como el incremento en los impuestos al sector de hidrocarburos, como lo sucedido con la no firma de nuevos contratos de petróleo, como la decisión de no entrar en el negocio con Crown Rock en Estados Unidos para la compra de unos campos de shale oil en Estados Unidos, pues todas esas noticias sí generan un escenario de incertidumbre alrededor de esa tesis de inversión de Ecopetrol. Porque una compañía puede estar muy barata, pero para que la compañía suba en precio, necesita tener unos catalizadores de valor que te lleven a que se materialice ese caso de negocios. Y hoy esa tesis de inversión o ese caso de negocios es el que está de cierta forma un poco en entredicho. Entonces, como les dije al principio, esto no es una recomendación de inversión. Ecopetrol pareciera estar en niveles atractivos desde un punto de vista de múltiplos contra su propia historia, desde un punto de vista de múltiplos contra los pares, pero el caso de negocios todavía tiene ciertas dudas que generan incertidumbre acerca del corto, mediano y largo plazo de Ecopetrol. Por lo que es muy importante que ustedes analicen estas cifras con su perfil de riesgo, con su analista, con su asesor comercial, para entender si puede ser un activo que sea interesante para ustedes dentro de su portafolio. Esta era la información que les traíamos sobre Ecopetrol. Esperamos que haya sido una información de valor para ustedes. Les recuerdo, síganos en Bolsillos con Propósito para más información de valor como esta que les acabamos de entregar en la jornada. Y no se les olvide dejar en comentarios lo que les pareció el video. Si creen que la información fue de valor, feedback sobre la reunión constructiva, todo es bienvenido para que en los próximos eventos que hagamos o que en los próximos análisis de resultados que hagamos sean mucho más completos para la información que ustedes necesiten. Muchas gracias.